Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, né? Depois de, foi uma semana, né, ou 2 semanas, né? Para dar continuação no webinar de solução para a recomposição de estruturas de concreto em máquinas críticas, né? E hoje nós vamos falar sobre casos de sucesso, né? Assim, quem não participou do primeiro evento, né? Do webinar que foi há 2 semanas atrás, vocês podem ficar tranquilos porque está lá na página da Vitec no YouTube, tá ok? Então vocês podem pegar lá e assistir o vídeo lá, ok? E os outros vídeos também, pode acessar lá e a gente tem bastante vídeo lá sobre webinars de tecnologias diversas, né? Uma breve apresentação do Carlos aí, né? O Carlos é engenheiro mecânico, né? Gerente de projetos da América Latina. Atualmente está na Alphatec Engenharia, né? Ele tem uma experiência muito grande na parte de relacionamento de negócios no mundo e também nessa parte de aplicação, né, em estruturas pela Alphatec, tá? A Alphatec, ela fornece produtos, né, e serviços de alta qualidade que melhoram a qualidade das fundações, ou mesmo das estruturas, das bases, das máquinas, né, críticas em em um amplo nicho de mercado, né, ou seja, em todos os nichos de mercado, tanto mineração quanto siderurgia, petróleo, gás e tudo mais, ok? Eu passo a palavra aí para o Carlos, né? Que ele que vai fazer essa apresentação para nós. O evento também vai ser gravado, depois vocês visitam lá nossas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram, tá ok? Carlos, muito obrigado. Está com você aí, tá ok? Muy obrigado, Luis. Muchas gracias por la introducción y por la presentación. Quiero partir agradeciendo a ti, Luis, también a Adriana, a Hendrik por hacer esto posible. También agradecer a toda la gente que nos está viendo en este momento. Y bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Carlos Aliaga. Llevo más de 6 años trabajando en Alphatec, dando soluciones a cimentaciones de concreto y máquinas rotativas. En el primer webinar, como contamos, hablamos sobre las soluciones y lo que significa tener una máquina bien montada sobre una cimentación de concreto. Y ahora vamos a hablar sobre 4 casos de éxito, más o menos 10 minutos por cada caso de éxito. Así que de ahí las consultas que salgan sobre esto, por favor, si las pueden escribir al chat y las contestamos en los últimos 15 minutos. Ok. Carlos, desculpa, eu esqueci de avisar isso. No chat, no PIR, gente, vocês podem fazer as perguntas que depois eu vou, no final, eu seleciono tudo para a gente poder contestar a Carlos, ok? Muito obrigado. Okay. Ok. Bueno, vamos a lo nuestro. El primer caso de éxito que vamos a mostrar fue un proyecto que se hizo en el año 2020, en plena pandemia, donde hicimos la instalación de un compresor nuevo en cimentación nueva, que es el que está acá. Este es un proyecto que se hizo para un compresor Burkhardt con un motor de 2900 kilowatts a 933 RPM. Como se puede ver acá, el compresor es este de acá. Cuando llegamos nosotros al sitio, nosotros ya habíamos conversado con el cliente y ya habíamos hecho unos trabajos de preparación previa. El compresor ya está montado sobre su bastidor y el bastidor ya está con los pernos de anclaje puestos, con toda la estructura motor, bastidor y compresor de 6 cabezas sobre bastidor también. Aquí, como pueden ver, ya se había hecho un trabajo previo en la cimentación, donde se dejaron los huecos para los pernos de anclaje y estos ya se encontraban aislados. El motor cuenta con 6 pernos de anclaje M39 de 1,3 metros de largo y el compresor con 14 pernos de anclaje. Como se puede ver acá, nuestro primer día fue a llenar los reservorios de los pernos de anclaje y
Y aquí se pueden ver que el bastidor está soportado también por 28 jacking screw o tornillos de nivelación para hacer el nivelado ya del bastidor. Estos están sobre una placa metálica y la placa metálica también pusimos resina para que esta tuviera un contacto perfecto y parejo sobre la cimentación. Aquí pueden ver los tornillos de nivelación y el perno de anclaje con su sección aislada, como lo habíamos comentado en la presentación anterior. Bueno, luego que se hace el embebedío de los pernos de anclaje, lo que se pasa a hacer es poner el encofrado, que es este de acá, para hacer el vertido de la capa final de grout. Se hace una nivelación del encofrado con respecto a la parte inferior del bastidor y por dentro se sella. Este otro de los productos que tenemos, que es el AT240, que es una masilla epóxica que se mezcla el A con B y eso endurece y lo usamos para sellar el encofrado, ya que el grout epóxico fluye mucho más que, por ejemplo, el grout ceméntico. Es muy necesario tener muy bien sellado el encofrado, si no va a empezar a haber pérdida, y nivel de pérdida significa que va a bajar el nivel y esto puede perjudicar o generar burbujas por debajo del bastidor. Bueno, entonces aquí se empieza la preparación del vertido, de la preparación y vertido del grout. Aquí tenemos la resina ya mezclada, el líquido con el endurecedor, metiéndolo a la mezcladora para luego meter el agregado. Y ahí estamos poniendo el agregado desde 2 puntos de la cimentación. Como pueden ver, el perno ya fue aislado también hasta la parte superior para permitir el estiramiento. El perno se aísla para permitir el estiramiento al momento del apriete. Y este perno fue aislado de 400 a 500 milímetros hacia abajo. O sea que el perno va a tener unos 400 milímetros para estirar, un perno de 1,3 metros. Bueno, y esto una vez ya que cura, después de 24 horas, sacamos el encofrado y hacemos un test de dureza para medir si es que el curado estuvo bien. Como pueden ver también, se cerró con carpa toda la unidad compresora, motor compresor, ya que trabajamos en invierno y las temperaturas estaban un poco bajas, así que se cerró todo y también se calefaccionó para tener una temperatura adecuada para que fluyera bien y curara bien el producto. Y bueno, ahí está el dueño de Alphatec, Giles Goldsboro, y Bob y Robert Mitchells, que juntos, entre ellos dos, suman más de 70 años de experiencia. Así que bueno, ese fue el caso de instalación de un compresor nuevo sobre cimentaciones nuevas. Ahora veamos qué pasa sobre una reparación de cimentación. Este también es un caso que realizamos en distintos años. Este es una planta de cobre en Rumania, donde trabajamos en 3 líneas distintas. Primero en la línea 3 en el 2019, luego trabajamos en la línea 4 en el 2019, en julio del 2019, la primera fue en abril, después volvimos en julio, y ya después el 2020 volvimos en julio para trabajar en la línea 1. Esta es una línea de molienda que consiste de un molino SAC y un molino de bolas. Nos vamos aquí a enfocar un poco en el trabajo que hicimos en el molino SAC. Es un molino de 8,5 metros de diámetro por 3,8 metros de largo, conectado a un motor de 4.000 kilowatts. Y esta es una unidad que está presentando muchos problemas de vibración. Así que nos contactaron, nos preguntaron por una solución, cómo poder bajar. Primero que nada, nos preguntaron cuál era el problema. Ellos sabían que tenían altas vibraciones, pero no estaban muy seguros de qué se trataba o cuál era la causa raíz de las vibraciones. Así que lo que nosotros hicimos, que se lo mostré en la presentación pasada, fue hacer un levantamiento con amplificación de movimiento, que es esta cámara que magnifica los movimientos relativos entre las distintas partes del molino. Esto es muy útil, sobre todo cuando se
los gerentes de mantenimiento o la parte técnica quiere convencer a la parte comercial de la empresa o a las gerencias que no son tan técnicos de dónde está el problema. Lo que nos muestra esta cámara es un harto movimiento relativo entre los bujes o los cojinetes y el piñón de ataque de este molino. Lo bueno que la cámara que uno puede filmar distintas partes de los componentes y tener inmediatamente una noción de lo que está pasando, como por ejemplo aquí, movimiento relativo entre el apoyo y la placa base, el cojinete y la placa base. Aquí lo mismo, una vista lateral, y como pueden ver, todo está vibrando excesivamente en la parte de los cojinetes del piñón de ataque. Aquí si ustedes pudieran estar aquí en la planta y esto está contaminado con aceite, si ven burbujas o salpicaduras de aceite es lo que se llama splatting. Y si ya están viendo eso en su equipo, bueno, es porque tienen los problemas de vibración están asociados ya a su sistema de anclaje. Así que bueno, hicimos un levantamiento con esta cámara de varios molinos. Así que, bueno, todos, para que tengan una idea, también la parte de la corona está con vibraciones, movimiento relativo entre bastidor y cimentación también, y aquí lo mismo. Pueden ver cómo está girando todo. Así que, bueno, una vez que hicimos este levantamiento y hicimos mediciones, fotografías del sector, entregamos una propuesta de solución. Y en el fondo fue decir, ok, esta está la parte donde tienen el piñón de ataque de su molino SAC, y lo que vamos a hacer es un regrout de la parte de interfaz entre los sistemas móviles y la cimentación. También nos dimos cuenta de que el pedestal que soporta el piñón de ataque tenía una junta fría, por lo que también se van a hacer las inyecciones de resina. Las inyecciones de resina van de la parte superior y cruzan el pedestal hasta llegar al manto inferior. Luego esto para ser inyectado y que la resina fluya por estas juntas frías de acá y estas que están acá. Eh, a, esto, a estos molinos se le habían hecho algunas reparaciones, pero se le habían puesto pernos más cortos, pernos de 1 metro. Así que nuestra propuesta eh, incluía utilizar pernos más largos, que estuvieran más metidos dentro de la cimentación y con por lo menos 1,5 metros embebido en grout. Así que una vez que ya nosotros tenemos presentada la solución de reparación, nos desplazamos al sitio y empezamos a hacer la reparación. Así que lo primero que se hace es que se le pide al cliente que retire el equipo. Aquí ya retiraron el piñón de ataque con el bastidor y nosotros empezamos a hacer una limpieza superficial de la parte de arriba de la cimentación. Una vez que tenemos más o menos limpio esto, empezamos con los core drills o las testigueras también que se les llama, a extraer los pernos de anclaje antiguo que están ahí. Como pueden ver, aquí está el perno de anclaje y con su parte del grout o de la cimentación. También pueden ver la cimentación, productos de las altas vibraciones, los rodamientos, los bujes estaban soltando mucho aceite y este aceite va degradando la cimentación y al degradarse la cimentación aumentan las vibraciones. El aumento de vibraciones hace que los equipos vayan soltando más aceite todavía, así que esto es un ciclo de nunca acabar. Incluso ya había fallado el piñón de ataque debido a las altas vibraciones que tenía el equipo. Bueno, así que nosotros continuamos haciendo las perforaciones para extraer los pernos de anclaje. Estos son los tubos que se utilizan y también ocupamos estas mismas testigueras para hacer las perforaciones para la inyección de resina. Como pueden ver, lo que extraemos dentro de la cimentación es concreto completamente contaminado con aceite, lo que va perdiendo, lo que se va degradando y perdiendo adhesión. Ahí como pueden ver también, todo
La cimentación, por tanto, completamente contaminada. Así que, bueno, como les comentaba, la cimentación es bastante robusta. Y las perforaciones que hicimos para poder cruzar el pedestal y llegar hasta el manto fue bastante larga. Ocupamos 16 tubos para hacer una perforación de 8 metros. Son tubos de medio metro. Entonces ahí pueden ver cómo estamos sacando todos los tubos que estaban dentro de la cimentación. Ese hoyo que va a quedar ahí, el que después se introduce una barra de refuerzo con tubos de cobre, luego se pone arena, un tapón, y ahí es donde se empieza a inyectar la resina para que la resina empiece a meterse por todas las grietas y juntas frías que tenga este bloque, cosa que este bloque de ahí se comporte de forma monolítica en conjunto con su manto o la parte del mat de la cimentación. Ahí como pueden ver es un tubo bastante extenso. Vamos a adelantar un poco esto. Y ahí ya sacaron todo el tubo con adentro la parte de la cimentación. Así que bueno, una vez que ya se hicieron las perforaciones, lo que se hace después es hacer una limpieza de la parte de la superficie de la cimentación, que en el fondo lo que nosotros queremos lograr es limpiar toda esta parte de arriba de la cimentación para reemplazarla por una capa de grout epóxico, que es lo que se está haciendo aquí. Y ahí ya tenemos toda la superficie limpia, con un poco hasta del rebar existente eh, a la vista. Ya los pernos de anclaje están en su posición, los pernos de anclaje están aislados hacia adentro, que sería lo que se ve acá, el perno de anclaje, y esto naranjo es la parte que está aislada del perno para permitir su estiramiento. Esto que se ve acá son los tubos de cobre para luego hacer la inyección. Tenemos hoyos de inyección en 3 puntos en esta cimentación, que son los que se indican en esta parte de acá, en amarillo. Son los hoyos de inyección adentro. Y esto está listo para recibir el bastidor. ¿Y cómo se recibe el bastidor? Bueno, en estos 4 apoyos que están acá, que son los gatos hidráulicos o los alpha pad, que son el sistema de nivelación que tenemos nosotros para ayudar a la parte del montaje del bastidor. Entonces el bastidor va a descansar sobre estos 4 gatos hidráulicos que están ahí. Estos son los tacones que se hicieron para poner el gato hidráulico ahí. Y bueno, entonces se coloca el bastidor, pasan los pernos de anclaje y el bastidor ahora está apoyado sobre 4 gatos hidráulicos. La gracia de estos gatos hidráulicos es que uno le va poniendo presión o sacando presión y ayuda para nivelar el bastidor. Y luego sobre este bastidor pusimos otros gatos hidráulicos de perfil más bajo para soportar de ahí la parte de cada uno de los cojinetes o de los rodamientos del piñón de ataque. Entonces, una vez que ya tenemos todo medido, está todo en orden, el alineado del bastidor, la altura necesaria, se hace entonces el trabajo de recortar los pernos de anclaje, la parte que nos vamos a necesitar, ¿cierto? Y ahí está el bastidor, ya con los alpha pad, esperando recibir los rodamientos. Y bueno, aquí ya se hizo el montaje de los bujes o los rodamientos con su pernos de anclaje y sobre los alpha pad. Se encofró todo esto y se hizo el vertido del grout. Aquí, como pueden ver, está el encofrado, el vertido del grout. Se respetaron también el redondeo del bastidor. Y esto que se ve acá es el alpha pad que está por debajo, que está con presión. Una vez que el grout cura, después de 24 horas, cuando ya esto solidifica, se alivia la presión del perno del alpha pad, que es lo que está acá en rojo, ¿cierto? Tenemos uno aquí y otro acá. Se libera la presión del alpha pad y el pistón que está soportando el bastidor descansa
deja de hacer la presión y todo el bastidor descansa parejamente sobre el grout y no sobre un solo punto. Así que esa es una de las ventajas de ocupar el AlphaPad sobre otros tipos de formas de hacer el montaje. Y bueno, de ahí finalmente hicimos un choque de nivelación entre el bastidor y el buje. Y también hicimos recomendación al cliente que usara los Super Bolt o Super Nut, que se llama también, que esto permite que el perno se estire y no se agrega el efecto del torque en el perno. Es una buena técnica. Y bueno, este fue el resultado. Como el cliente después nos mandó un video eh, del rodamiento del piñón de ataque y como pueden ver el vaso, el agua, ni siquiera está vibrando. Ahí se alcanza a ver que es el proyecto que estábamos recién mostrando. Así que bueno, ese fue un ejemplo en minería, en molinos SAC. Ahora podemos también ver un ejemplo que tenemos acá sobre plantas de energía, en motores diésel. Este fue un trabajo que les voy a mostrar que se hizo el 2016. Trabajamos el 2016 en la unidad número 5. Después, el 2017, trabajamos en la unidad número 7 y a principios de este año, el 2022, trabajamos en la unidad 1. Esta unidad 5, que fue la primera que trabajamos, es un motor Mitsubishi MAN de 13 megawatts que fue montado en la cimentación en 1989. 1989 son ya bastante años de los que ya llevaba operando. Este motor empezó a presentar eh, incremento de las vibraciones hasta tal punto que tuvieron que bajar la velocidad del motor, lo que significa que tuvieron una baja de la eficiencia y finalmente tuvieron que dar el motor de baja porque las vibraciones eran demasiado altas y estaban rompiendo los componentes del motor. Bueno, la empresa CUC, que es una empresa de energía eléctrica de la isla de Saipan, en las Marianas, el estrecho de las Marianas, nos contactó y nos preguntó si podíamos tener alguna solución para reparar las vibraciones. Así que, bueno, después de una inspección de la unidad, nos dimos cuenta que el problema estaba en el sistema de anclaje. A este motor ya le habían hecho unas reparaciones y habían reemplazado un par de pernos, pero por pernos más cortos, y el grout ya estaba en malas condiciones. Así que, bueno, en este caso, lo que se propuso es hacer un cambio de todos sus pernos de anclaje, de sus 42 pernos de anclaje. Así que, bueno, ¿cómo hicimos esto? Lo que se propuso es esto acá. Ahí está cargando. Un segundo. Ahora sí. Bueno, esta es una cimentación con relación de peso y potencia del equipo versus metros cúbicos de la cimentación que anda bastante bien. Así que de problemas de cimentación no había. Lo que sí había problema era entre la interfaz entre el equipo, el motor diésel, el alternador, había problema de interfaz entre el motor y la cimentación. Así que lo que se propuso para llegar a los pernos de anclaje fue primero hacer perforaciones en la cimentación y luego que se hacen estas perforaciones se pasa un hilo diamantado, wire saw, diamond wire saw que se llama, y empezar a cortar estos bloques que se ven acá. Entonces, bueno, si nosotros vamos cortando los bloques, podemos ir accesando por el costado al perno de anclaje.
en el fondo, que es lo que tenemos acá. Vamos retirando los bloques, ¿cierto? Ahí tenemos un bloque. Y hasta que vamos sacando estos otros bloques de acá. Ahí sí. Una vez que sacamos estos bloques, ya podemos nosotros entonces empezar a picar y a cortar esta pared. Y al picar esa pared, que es la que está acá, ya podemos empezar a tener acceso a los pernos de anclaje, que es los que están ahí. Son pernos de 1,6 metros de largo y nuestra propuesta fue reemplazarlos por pernos de 3 metros de largo, cosa que pueda pasar la cimentación hacia abajo. Ahora esto les puedo mostrar las fotos de cómo fue el proyecto de esto. Entonces, como les comentaba, está la unidad Mitsubishi de 13 megawatts. Aquí está su generador y esta es la parte de arriba de la cimentación. Entonces, lo que nosotros partimos haciendo son los hoyos de perforación para pasar la piola diamantada. Vendría siendo esta parte de acá. Estos hoyos que se ven aquí. Estos dos hoyos de acá, para el lado derecho de la cimentación, y estos hoyos de acá, que sería el que está haciendo ahí mi compañero. Así que bueno, una vez que tenemos los hoyos y ya se hicieron el cruce de estas perforaciones, empezamos a trabajar con la máquina de piola o de cuerda diamantada, que es la que está ahí, que es un hilo con anillos con incrustaciones de diamante y que va cortando los bloques de cemento. Como pueden ver ahí, te funciona con un sistema de poleas o de ruedas y esta cuerda va cortando cada bloque de cemento. Entonces, una vez que ya tenemos cortados los bloques, aquí, bueno, aquí se hizo un picado previo para evitar las barras de refuerzo. Los bloques se le pusieron unos pernos de anclaje para poder hacer el levantamiento y ahí tenemos ya levantando uno de los bloques, que sería estar levantando este bloque de acá. Este bloque de acá fue el que se está levantando aquí. Entonces, una vez que ya empezamos a hacer el izaje de estos bloques fueron levantados con pernos que están metidos con grout epóxico. Podemos empezar ya a tener una vista de lo que está dentro de la cimentación. Ahora, esto es muy interesante porque en el fondo es lo que tenemos en esta pared de acá, ¿cierto? En esta pared interna. Y vemos que aquí está la reparación que se trató de hacer en unos años atrás, donde se hizo un reemplazo de un par de pernos de anclaje, pero fueron pernos incluso más cortos. Esto que se ve acá también es contaminación dentro de la cimentación. Como pueden ver, el aceite que va soltando el motor va bajando por los pernos y el aceite va encontrando las grietas o separaciones hasta ir contaminando toda la cimentación. Así que bueno, fuimos sacando todos los bloques y fuimos encontrando también más problemas dentro de la cimentación. Al mismo tiempo también estuvimos ya limpiando el shock de nivelación entre la viga y el motor. Ahí pueden ver cómo están los pernos embebidos en nuestra resina AT800 para hacer el levantamiento. Y aquí, bueno, aquí ya tenemos las columnas que van a empezar a ser picadas y cortadas, que son las columnas que están acá. Estas de acá y estas de acá, que serían las que están trabajando ahí. Y bueno,
Así, al ir picando, vamos exponiendo los pernos de anclaje. Acá arriba está el motor. Esta es una vista panorámica del lado derecho de la cimentación. Y vamos exponiendo los pernos de anclaje. Una vez que ya tenemos todas las columnas y todos los pernos de anclaje expuestos, aquí ya tenemos más avanzado, aquí ya los pernos han sido retirados. Aquí están las otras partes. Los pernos de anclaje están con unas placas cuadradas también, lo que no es recomendable. Ahí lo fuimos cortando a poco y dejando el espacio para poder poner los nuevos pernos de anclaje. Así que estos son los nuevos pernos de anclaje. Está la parte superior que va a estar con el perno en el motor y esta es su parte que va a estar embebida y allá están los conectores y el perno sigue un poco más. Esta es la parte que va a estar engrautada. Así que ahí estamos haciendo el montaje de los nuevos pernos de anclaje. Esta es la parte de arriba, estos azules es el motor, esta es su viga y aquí van bajando los pernos de anclaje. El motor se está sosteniendo por estas columnas de acá, de la misma cimentación. Así que ahí tenemos los mangos conectores y aquí continúa el perno de anclaje hacia adentro de la cimentación. Estas son las barras de refuerzo para la inyección que les comentaba en el otro video. Son barras con tubos de cobre, un tubo que llega hasta la parte de abajo y otro tubo que es para la parte de ventilación, que es la parte de arriba. Estos son introducidos también en perforaciones para inyección previa al vertido del concreto. Aquí ya pueden ver el perno de anclaje que tiene un conector y el perno sigue hacia abajo en la cimentación. Ahí está la barra de refuerzo con los tubos de cobre para hacer la inyección de resina, que es la AT342 que ocupamos en este caso. Así que bueno, aquí este es el lado izquierdo de la cimentación, que también está lista para colgar los pernos de anclaje. Una vez que ya los pernos de anclaje están en su posición, se hizo un vertido de grout para groutear la parte inferior del perno de anclaje y toda esta parte aislada es la que va a permitir el estiramiento del perno. Como sacamos toda esta parte de la cimentación, que fueron los bloques que vieron al principio, se repuso la matriz de enfierramiento que tiene la cimentación. Para esto hicimos perforaciones y hicimos introducción de las barras de refuerzo y ahí también pusimos un producto nuestro que es un patching para hacer conexiones de la enfierradura. Por la parte de atrás de la cimentación también hicimos un mejoramiento de la cimentación que soporta las vigas del turbocompresor, que son las vigas que están aquí. Esto también está completamente contaminado con aceite. Y ahí ya está nuestro grout con la viga. Así que bueno, pusimos el encofrado del concreto. Esta es la parte visto desde el suelo, desde el piso. Y este es todo el volumen que se extrajo de los bloques de concreto. El encofrado ya está listo para hacer el vertido del nuevo concreto. Esta es la manguera del concreto. Y si pueden ver aquí, dejamos una línea porque vamos a hacer dos vertidos de concreto, porque aún nos falta trabajar en la parte de la viga y el choc de nivelación. Así que aquí ya está colocada la manguera del concreto y nuestra gente empezó a aplicar una capa de un puente de unión, que es otro producto que nosotros tenemos para hacer unión entre concreto antiguo y concreto nuevo. También es una película de resina epóxica que demora un poco más en curar, pero hace la conexión de enlace molecular entre el concreto antiguo y el concreto nuevo. Esto es para evitar las cold joints que les comentaba en la primera etapa del webinar. Así que bueno, hicimos el vertido del concreto hasta el nivel deseado y luego empezamos a trabajar entre la viga y el motor. Para esto hicimos arenado de la viga y de la parte inferior del motor. Ahí ya está arenado. Como pueden ver, aquí están los nuevos pernos de anclaje. Y el motor en este momento está soportado con los AlphaPad también. Tenemos 3 AlphaPad en una esquina y 3 AlphaPad en otra esquina. Y el motor está soportado entonces con 12 AlphaPads. Está en el aire, por así decirlo, con estos gatos hidráulicos. Así que luego de hacer el arenado o el granallado, también se le llama de la viga, procedemos a aislar la sección de los pernos de anclaje
y hacer la mezcla para hacer el último vertido de concreto. Cerramos la malla del, del matrix del rebar, ¿cierto? De la parte superior de la cimentación para completar la jaula, y hicimos el último vertido de concreto un poquito más abajo del nivel de la viga del motor. Una vez que ya tenemos la parte del concreto, hicimos el choc de nivelación con el motor una vez ya nivelado, por supuesto. Colocamos el choc de nivelación y finalmente le dimos una capa de protección con grout epóxico también en la parte superior. Así que bueno, de ahí la gente de mantenimiento terminó de hacer el resto de las conexiones y el motor siguió operando sin ningún problema. También aprovechamos de hacer una pintura de la cimentación para evitar contaminación dentro de la cimentación. Así que muy bien, ese fue un ejemplo de reparación en un motor diésel. Ahora me gustaría pasar al cuarto caso de ejemplo, que es un tanque de HTF. Y este fue un trabajo que se realizó el 2015. Estos son una planta de concentrador de energía solar, que la planta calienta un líquido a alta temperatura y este líquido de alta temperatura es almacenado en este estanque que es de 400 metros cúbicos. Y como es un líquido de alta temperatura, este estanque se expande y se contrae. Entonces, la instalación fue relativamente nueva, fue el 2011, pero ya empezó a presentar problemas de los pedestales de apoyo que se empezaron a agrietar debido a este ciclo de expansión y contracción. Así que, bueno, ¿qué fue lo que se propuso? Esta es la vista lateral del estanque, ¿cierto? Y los pedestales, estos empezaron a presentar los problemas de agrietamiento porque no hubo una buena selección del material deslizante en los apoyos que desliza. Así que una vez nosotros presentada la solución, empezamos a hacer la reparación. Esta es la planta Andasol número 3. Esta es la tercera planta que se construyó ya. Son una planta que vale 315 millones de euros. Aquí están los dos estanques en que trabajamos, cada estanque con 3 apoyos. Y ya aquí pueden ver el problema que tenían en sus apoyos. El material seleccionado simplemente no resistió los esfuerzos de corte que se producían al deslizamiento de las patas libres. Ahí pueden ver también cómo está todo agrietado, así que se requería hacer un cambio ahí de material. Así que bueno, igual que en los otros casos, nosotros empezamos a trabajar con el equipo in situ. Obviamente los estanques no fueron retirados, así que para poder eliminar el material que está entre medio del pedestal y, y la parte de la placa metálica, introducimos los alfapad o los gatos hidráulicos para tomar el peso del estanque, mientras nosotros vamos picando la parte del material agrietado hasta sacarlo completamente. Ahí nosotros estamos trabajando con martillos neumáticos y picando de a poco el material agrietado. Y como pueden ver, el material que se seleccionó inicialmente simplemente no tenía ninguna conexión. Como pueden ver ahí, todo el bloque está completamente sin contacto con la parte de la cimentación. Así que hay muy mala selección de material, lamentablemente. Y bueno, aquí ya tenemos todo el apoyo soportado por gatos hidráulicos y la parte de abajo completamente libre para hacer ya el vertido del grout. Hicimos chequeo de la nivelación, ¿cierto? Antes de hacer el encofrado y el vertido del grout. Y aquí, bueno, se puede ver cómo están los alfapad soportando una parte del estanque. Se hizo limpieza de los cantos,
se hizo corte de la esquina también para redondearlo, como piden las recomendaciones de la API RP686 y la RMCG, que fueron las que conversamos en el webinar anterior. Y por supuesto hicimos aislación de la parte del perno anclaje que iba a estar expuesta al grout. Ahí se pueden ver que están los gatos hidráulicos. Así que bueno, ahí está el encofrado en amarillo. Bueno, ahí están los gatos hidráulicos. Los gatos hidráulicos están conectados con mangueras a un sistema de repartición de aceite, que es el de ahí. Y este es el que nos permite hacer el nivelado también del equipo, en este caso el estanque. Y bueno, ahí está, el encofrado. El encofrado tiene que estar protegido también para que no quede la madera pegada al grout. Y ahí está nuestro producto AT800, el grout epóxico, esperando a que cure para poder retirar el encofrado. Ahí se hizo el redondeo que se pudo de la placa. Y bueno, ahí ya está, fotos de cómo está el grout. Y finalmente se hizo limpieza de los cantos vivos y un poco de reparación estética. Después se chequeó el correcto estiramiento del perno al hacer el apriete. Y se hizo medición de dureza del grout para corroborar que este haya curado bien. Así que mientras esté marcando sobre 80, el durómetro Short D, porque ya se logró un buen curado y ya se puede hacer el apriete de pernos. Ahí marcando 8,6. Así que bueno, finalmente se hizo trabajo estética en las partes que quedaron sobreexpuestas y quedó ahí el estanque completamente grauteado con un grout epóxico en vez de un grout ceméntico que era el que inicialmente habían calculado. Ahora este es un estanque que agarra altas temperaturas y el grout epóxico resiste mejores temperaturas. Ahora hay que considerar que también la temperatura interna del estanque no es la misma la que va a estar acá, así que también se va a lograr un buen desarrollo en el tiempo. Así que, bueno, ¿cuántos fueron? 40 minutos. Creo que estamos bien con el tiempo. Si es que surgieron preguntas. Bueno, antes de las preguntas, quisiera mostrar aquí un par de trabajos de inyección de resina que hicimos a inicio de este año, que es, a lo mejor si tienen dudas, esta es una perforación que ya fue saneada. Toda la parte superior fue picada para extraer la parte contaminada de la cimentación y este es el hoyo de perforación para la inyección de resina. Así que ahí se introduce la garra de refuerzo con el tubo de cobre para luego hacer la inyección de resina. Y bueno, ¿cómo se ve la inyección de resina? Así es como va fluyendo la resina entre las grietas. Como pueden ver, la resina, como es inyectada a alta presión, va buscando las grietas y las juntas frías. Si es que adentro hubiera contaminación, la resina bota la contaminación interna y después se puede empezar a ver que sale resina limpia. Inicialmente sale la resina contaminada, media color amba oscuro, y después ya se va aclarando. Como pueden ver aquí, la superficie no se ve nada, y sin embargo, igual sale resina prácticamente mágicamente. Y bueno, claro, otra vista de cómo va saliendo la resina. Así que eso, espero que hayan tenido un entendimiento claro de cómo se trabaja y cómo benefician estos trabajos de regrout de las cimentaciones y sobre todo cómo beneficia las vibraciones y la alineación de las máquinas una vez que se hacen estos trabajos de regrout y mejoramiento de cimentaciones. Así que Graças, muchas Carlos. gracias por su atención. Graças, Carlos. Eu acho que assim foi bem instrutivo, né? Porque mostrou inclusive as técnicas, né? E toda a parte aí, né? Então foi muito bacana, muito bacana.
Nós temos aqui algumas perguntas, né? Então, a primeira pergunta, né? O Carlos caiu, o Hendrik? Eh, Não, Carlos está aí? yo estoy acá. Ok, ok. É porque eu estou vendo aqui a minha imagem aqui somente 2 vezes, ok. Então, Carlos, tem uma pergunta, naquele caso exemplo do compressor, né? ¿Mm? O grout foi aplicado sem a preparação da superfície ou foi preparada a superfície como você mostrou no último caso aí, no último vídeo? No, la diferencia entre el último video era una cimentación antigua Uhum, y la cimentación antigua generalmente la parte superior está contaminada con aceite o se necesita retirar la parte superior del grout para poder acomodar el nuevo bastidor. ok, En ok, en el primer ejemplo, que es una cimentación nueva, es una planta nueva, de una planta de compresión de gas, eh, es una cimentación nueva y un equipo nuevo. Entonces ahí, no sé, el tipo de preparación de superficie que se hace es con un martillo neumático, es picar ligeramente la parte superior de la cimentación para dejarla granallada, por así decirlo, o irregular, para que tenga una mejor adhesión del grado epóxico. uma Es rugosidade, né? Uma rugosidade, né? claro, para tener una rugosidad. Ok, Nosotros hemos trabajado con superficies limpias, parejas, y la adhesión aún así es muy buena, pero cuando se hace rugosa, mejora mucho más. Entonces esa es la única preparación que se hace. Por supuesto, se hace después una limpieza, aspirado, y si es que hubiera algún tipo de aceite, se hace también limpieza con acetona, ok. cosa que, que esté todo completamente limpio. Ok, não, tá bem claro, ficou bem claro. Ok, ficou bem claro. Não tem o nome da pessoa aqui, tá anônimo, mas ficou bem claro, ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir fazendo aí, que aí eu já vou vendo por aqui, né? Uma outra pergunta, Carlos, que eles tinham colocado aqui é o seguinte: qual o tempo médio, né, de parada, né, do tempo de parada para o primeiro e o segundo caso, porque visto que o terceiro caso foi bem mais complexo, né? Bem mais complexo. Mas o primeiro e o segundo caso, uns casos mais simples, quais foram aí normalmente o tempo de parada necessário? Sí, el tiempo de parada depende de la condición en que se encuentre la cimentación, por supuesto, el área de la cimentación que hay que trabajar, depende mucho. También depende mucho qué tan estropeado o qué tan dañado esté todo el sistema de montaje. No sé si recuerdan que en el webinar pasado nosotros nos referíamos al sistema de montaje, a todo el conjunto, a la cimentación, pernos de anclaje, el grout y el choque de nivelación, también incluido las placas bases o el bastidor. Entonces, si es que tenemos un equipo que tiene todos sus componentes que están muy dañados, o hay pernos de anclaje muy cortos, se da una solución completa, y eso abarca más tiempo de proyecto. Ahora puede ser también que solo necesite una reparación del grout, como vimos en el estanque. El estanque fue un trabajo corto, fueron un par de días, fueron 7 días trabajando ahí. Sete Un poquito, dias, ok. sí, 7 días en eso. Bueno, corto entre comillas porque eran 6 pilares que teníamos que trabajar. Uhum. Un trabajo corto. El trabajo que les mostré en minería, en los molinos, Sim, cada uno fue más o menos de 20 días. ok, ok. El trabajo que les mostré sobre la unidad generadora Mitsubishi de 13 megawatts, fueron de 2 meses trabajando ahí. Ese fue un trabajo obviamente mucho más complicado, porque había que accesar los pernos por el costado, y son 42 pernos, 20, É, 20, eu vi que aquele 21 caso ele foi bem complexo mesmo, né? 21 pernos por lado, y más encima en una isla, en la parte oeste del mar Pacífico, así que también había una logística por detrás de enviar 4 contenedores, un contenedor exclusivamente con materiales, otro contenedor exclusivamente con herramientas, y así.
Ok. Não, mas está claro. Então, assim, o tempo de reparo depende muito da condição da estrutura geral, Sí, né? sí, pueden ser tan cortos como 2 días Sim, y pueden ser, en general son unos 4 o 5 días más o menos, y ok, ok, dependiendo cuánta gente podamos tener trabajando simultáneamente. ok, Eh, ok. Ujú. Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu acho que ele esclareceu aí, né? Tá ok? Foi a pergunta do Marcelo, ok? Beleza. Mais uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Uma outra pessoa está perguntando que ele percebeu que foi realizado groutes com espessuras grandes, ok? Então, ele coloca o seguinte: nós possuímos alguma limitação, a Alphatec possui alguma limitação com essa espessura para aplicação ou não tem limite? Ok. Bueno, nosotros somos fabricantes de grout y nosotros y junto con los otros fabricantes de marcas reconocidas sabemos que hay límites de cuánto puede ser el espesor de grout que se tiene que utilizar. Eh, Nosotros como hemos hecho reparaciones profundas, hemos hecho vertidos de grout tan grandes como de 200 milímetros, de 20 centímetros. Pero generalmente para hacer el montaje de bastidores o de placas, 20 milímetros, 25 milímetros es más que suficiente para tener una capa de grout entre el bastidor y la cimentación. Así que esta altura depende, pero generalmente hay un margen que se ocupa de la dependiendo también del diámetro del perno de anclaje. Ok, ok. A outra pergunta aqui é de uma pessoa que, assim, uma vez apresentado o problema para a Alphatec faz o projeto e a execução, ok? É uma Sí, pergunta. sí, sí. Então, respondendo sim, viu? A Alphatec faz o projeto e a execução. A gente precisa para poder fazer o levantamento, no levantamento do problema, viu, gente? De fotos, de valores de vibração da estrutura, tá ok? Isso aí foi falado na apresentação passada, então tem como sim, tá? Faz o projeto e apresenta para vocês, né, o que for necessário, ok? Planos también, por supuesto, sí. Respondi a pergunta aí. Ok. Sí. Uma outra pergunta, o Eduardo coloca aqui, uma outra dúvida, talvez devido à linguagem, não consegui entender direito, peraí. Mas há uma. Assim, quando você mostrou as fotos, né, de umas estruturas, né, ele está perguntando que parece que ele viu um material que envolve as ferragens parecido com uma fita. ¿A fita? Fita seria como um isolante Ah, do. sí, 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 el amarillo con verde, ¿puede ser? Exato, exato, exato. E ele está perguntando que material é esse e qual a função dele. Ese es una cinta aislante o cinta eléctrica. Simplemente es una cinta que se ocupa para envolver los cables, para aislarlo eléctricamente. Pero lo que nosotros hacemos es al perno de anclaje, le ponemos espuma, le ponemos 2 vueltas de espuma, cosa que quede ahí con unos 2 o 3 milímetros de espuma, y después esta cinta la ocupamos para envolver el perno, cosa que esa parte del perno que está dentro de la cimentación no esté en contacto directo con el grout epóxico. Entonces, cuando se hace el apriete desde arriba del perno, toda esa parte que está con esta cinta, como no está en contacto con el grout, esa parte puede moverse libre. Entonces, esa es la parte que estira el perno. Y en el fondo es la que hace la fuerza de anclaje del bastidor hacia abajo. Y como el perno tiene la sección de arriba aislada, la sección de abajo es la que está realmente haciendo el anclaje, donde se produce el cono de compresión, ¿cierto? Y la parte que está con este aislamiento
es la parte que estira. Ok, então é de propósito, né? É necessário que o grout não coloque rígido esta cinta para poder ter esse alavancamento, né? Esse esticamento. Claro. Ok, ficou claro, porque ele pergunta também se não ia aderir, né, o grout no entorno. Então, ô Eduardo, é para não aderir mesmo, tá ok? Claro, y es la parte de arriba la que se espera que tenga el estiramiento. Ok. Obrigado, Eduardo, pela pergunta aí. O José Lourenço, ele coloca uma outra pergunta também. Ok. O José Lourenço pergunta, no caso de um acionamento motor e molino, é possível realizar o reparo parcial, ou seja, somente no motor? Ou tem que fazer o reparo na estrutura completa, motor y moinho? Hemos hecho reparaciones de ciertas partes del sistema motriz. Por ejemplo, en los molinos es común que un pedestal esté el sistema motriz, el motor y el reductor en un pedestal o en un pilar, y en el otro pedestal se encuentre ya el piñón de ataque y el que soporta una parte del molino, ¿cierto? Se puede hacer la reparación de una sin hacer la reparación de la otra. Eso depende obviamente de que eh, uno esté más dañado que el otro. Puede ser de que el piñón con sus rodamientos esté en buenas condiciones, que las vibraciones no estén altas ni en incremento, pero sí puede ser que el motor esté con altas vibraciones y con incremento en el tiempo. Así que sí, se puede hacer una reparación solamente del motor, por ejemplo, y lo que se puede hacer también es un regrout, que era lo que mostrábamos en el webinar anterior, que algunas veces hacemos solamente eh, picado del grout existente y hacemos una colocación de nuevo grout y eso ya es suficiente para bajar las vibraciones. Solamente con ese trabajo hemos visto que podemos bajar las vibraciones un 20, un 30%. Si el equipo está muy dañado, incluso llegamos hasta un 50%, solamente haciendo esa pequeña reparación local. Ok, graças. O Eduardo, ele coloca assim, quais as resistências iniciais nos primeiros dias e resistência final no tempo de cura? Bueno, el tiempo curado es rápido para los grout epóxicos. Nuestro grout ya a las 24 horas de haber hecho el vertido se puede hacer el apriete de pernos. Incluso después de hacer el vertido a las 4 horas, depende de la temperatura ambiente, si hay unos 20 grados Celsius, 25 grados Celsius, ya a las 4 horas se puede incluso hacer el retiro del encofrado. Al siguiente día ya los mecánicos pueden hacer el apriete. El curado del grout tiene una curva, igual que el curado del concreto. A las 24 horas ya está suficientemente curado para hacer el apriete y a los 7 días, más o menos un poco antes, ya logra el máximo, pero a los 2 días ya incluso se puede ya empezar a operar la máquina y llega más o menos como a los 100 megapascal en compresión, 100, 120 más o menos que es donde llega. Ok, graças. Es bien rápido. Ok. Marcelo, a sua pergunta, ela foi respondida numa anterior, né, que as barras, elas ficam livres para poder conseguir fazer o reaperto lá em cima no caso de alinhamento. Ela é presa só no final da estrutura, ok? Mas eu vi que você colocou aqui, ok, já foi respondida. Ok. Então, era a última pergunta aqui, Carlos, né? A gente teve aí, obrigado aí, viu, gente, pelas perguntas, né? Eu acho que ficou claro aí para todos, né? A gente teve aí umas 10 perguntas aí, né? O pessoal está com interesse legal aí, né? Então, assim, a gente vai estar à disposição de vocês, esses vídeos, né? Tanto da primeira etapa, né? Quanto da segunda etapa, tá lá no YouTube, nas redes sociais, né? Então, depois vocês visitem as nossas redes sociais lá, LinkedIn, Instagram, Facebook, o YouTube, tá ok? Vitec, né? Coloca Vitec lá e vai estar lá
todas essas informações. E se preciso for, se necessário for alguma questão, enviem para a gente os dados aí dos equipamentos, né, como fotos, se tiver um projeto, pode também ver a parte de projeto, as vibrações que tem naquela estrutura, para a gente poder também tentar fazer aí, ou propor para vocês aí uma melhoria dessa estrutura, né? Eu abri a primeira trajetória desse webinar nosso falando que é um grande calo para a manutenção preditiva, a parte estrutural, né? Nós temos hoje aí, né, a idade média das plantas, né, em torno aí, se a gente for fazer as plantas no Brasil, em torno de 30 anos, ou sei lá se teve uma rejuvenescida, mas acredito que não, mas por volta de 30 anos. Então, assim, você imagina o quanto que essas estruturas nossas aí, que estão nos equipamentos funcionando em cima, o quanto já sofreram com a parte de corrosão, com a parte de envelhecimento do concreto, do grout e tudo mais. Então, assim, nós resolvemos trazer, né, nós resolvemos aí incrementar essa parte da Alphatec dentro do portfólio da Vitec, exatamente para a gente poder atribuir vocês aí e dar a vocês uma melhor condição com relação também a essa parte de reparo, né? Que a gente sabe que isso aí é o grande calo nosso aí na manutenção preditiva, né? Tá bom? Mais uma vez, Carlos, muito obrigado pelo seu tempo, né? Uma excelente apresentação, as duas, né? Ficou muito legal. Assim, o pessoal está falando aqui, né, que está agradecendo, o Marcelo está colocando que você está de parabéns, parabéns a todos, foi muito bom o esclarecimento, foi muito legal, né? Está mandando um abraço a todos, um abraço, Marcelo, muito obrigado, né? Sim, Marcelo, desculpa, Eduardo, o e-mail para o contato por favor, Hendrik, você pode colocar o e-mail para contato aí, por favor, no chat para o Eduardo? Tá ok? Pode passar o meu e-mail também, tá ok? Beleza, Hendrik? E aí, assim, muito obrigado, Eduardo, pelas perguntas, né? Estamos à disposição de vocês aqui. Carlos, muito obrigado, foi esclarecedor, foi ótimo, né? E daí depois vamos fazendo mais aí durante o ano aí, para poder, quem sabe a gente tem algumas coisas, alguns casos exemplos já no Brasil, né? Quem sabe a gente vai ter no Brasil, né, um caso exemplo, que isso é legal, né? A gente tem um caso exemplo no próprio país, né? Para poder apresentar depois, né? E aí, gente, fiquem à vontade aí, nós estamos à disposição. Aí o Hendrik colocou aí os e-mails aí, tá ok? Aí vocês ficam à vontade aí para poder procurar a gente. E agradeço a todos vocês aí o tempo de vocês, o interesse, né? E nós estamos aí à disposição. Um abraço para todos aí. Muito obrigado, viu? Um bom dia, ok? Buen día, muchas gracias. Tchau.